Regresamos a Punto y Contrapunto. Morena no desiste de su iniciativa para que la colecta de firmas que apoyen la realización de una consulta de revocación de mandato pueda hacerse en papel. Luego de que el Consejo General del INE desechó esta propuesta, la bancada morenista en el Senado consiguió que en comisiones se diera luz verde a un decreto de interpretación auténtica de los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato para que quienes recolecten firmas puedan elegir libremente si lo hacen en papel o mediante una aplicación. Veamos en contexto. Este lunes se aprobó en comisiones del Senado un decreto para que el Instituto Nacional Electoral acepte firmas en papel de las personas que apoyen la realización de una consulta que aprobará o rechazará la revocación de mandato del Ejecutivo Federal. A propuesta de Morena, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda, aprobaron el decreto sobre interpretación auténtica que establece cómo debe ser la lectura a los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Estos artículos apuntan que las personas solicitantes de la consulta de revocación deben tener facultad de elegir libremente el método de recolección de firmas ciudadanas que deseen. La semana pasada, el Consejo General del INE votó en contra de la propuesta de Morena para que los promoventes de la revocación de mandato pudieran recaudar firmas en papel y a través de aplicación móvil sin distinción. Según los lineamientos aprobados por el INE, la recolección de firmas en papel solo podrá hacerse en 204 municipios de alta marginación y en el resto del país mediante una aplicación móvil. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo este domingo que el instituto no busca bloquear la consulta y en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE señaló que es inviable para el instituto verificar la autenticidad de las 2.758.227 firmas necesarias para avalar la realización de la consulta en los 30 días naturales a partir de su recepción. Añadió que para la consulta popular realizada este año para el esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, fueron necesarios 45 días para revisar 2 millones de firmas en papel. El dictamen fue enviado al Pleno del Senado para su discusión y aprobación. Punto y contrapunto. Último tema de la noche. Comienzo contigo, Eder. Pues Morena insiste en que el INE acepte las firmas en papel para quienes promueven esta consulta de revocación de mandato se pueda llevar a cabo así. La semana pasada nos decías justo en esta mesa que el INE de alguna manera estaba impidiendo el acceso a que la población participara en este ejercicio de participación ciudadana al negarse esta medida. ¿Qué decir ahora y de este decreto? Sí, lo que insiste Morena es en que se respete la ley que por unanimidad se aprobó en el Senado y que este reglamento del INE contrapone a esa ley, porque en la ley aprobada por el Senado sí se contempla esta forma de recaudar firmas de manera física por el tema de la brecha digital, que es evidente, no solamente por las comunidades que no tienen internet, sino por la gente que no sabe utilizar estas tecnologías, que son todavía muchos lamentablemente en el país, y por eso se insiste en que se permita el mecanismo mixto. Ponen el ejemplo de que se tardaron 45 días en contar todas las firmas de la consulta para juicio a expresidentes. Bueno, ahora van a tener la ventaja de que va a ser mixto, una parte por la aplicación que propone el INE y otra parte física, y eso reduce la cantidad de firmas físicas que tendrían que validar. Me parece que es una necedad del INE imponer, sin tener ellos la tarea de legislar, imponer esta ley de operación que violenta los derechos políticos de la sociedad. Al final de cuentas, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que si hay una contraposición tan evidente, serán los tribunales los que tengan que decidir y seguimos perdiendo tiempo porque no tenemos claridad de los mecanismos ya reales a través de los cuales podremos estar haciendo la recolecta de firmas para que se pida el referéndum ratificatorio. Entonces, sí. Solo eso, creo que Morena está haciendo válida la ley que se aprobó en el Senado. A sí. Final de cuentas, por los senadores sí votaron personas y por los consejeros del INE no votó más que el PRIAN. Entonces, ¿por qué no permiten? ¿Por qué quieren imponer a la legislación una ley que se contrapone y que viola los derechos políticos de la comunidad? Lisa, ya lo decía la nota introductoria, pero efectivamente el INE pues ha negado pretender bloquear, digamos, este ejercicio de participación de la consulta de revocación de mandato y pues más bien ha apelado a la inviabilidad de autentificar, digamos, los más de 2 millones de firmas y por eso ha promovido el uso de esta aplicación. ¿Qué decir de este tema? ¿El INE está sobrepasando sus facultades? Pues ya lo habíamos discutido la semana pasada y creo que yo creí que lo habíamos agotado, pero pues veo que no.
Creo que este es un tema en el que lo que se está haciendo es perpetuar el conflicto entre la autoridad electoral y la mayoría en el gobierno y el gobierno federal, que por supuesto que los dos bandos van a intentar sacar el mayor provecho para sí, para sus propias posiciones de este conflicto, y que en el Inter pues estamos perdiendo tiempo muy valioso para poder concentrarnos en otros temas. Yo, para que quede clara cuál es mi posición sobre los ejercicios de democracia directa, pues lo decía también la semana pasada, me parece que si el tema es que la gente pueda participar, no veo por qué no se tendría que discutir este tema de las firmas en papel, pero pues sí creo también que se hizo un trabajo desprolijo entre todos los actores, desde el legislativo hasta el INE, para dejar que tantos meses después de aprobada la ley sigamos discutiendo estas cosas, además en un ejercicio de futurismo, ¿no? Porque hay aprobación en las Comisiones Unidas, pero no necesariamente eso significa una aprobación en el Pleno, y tampoco significa el agotamiento del proceso legislativo per se. Entonces, pues eso, ¿no? Ojalá que podamos hacer ejercicios participativos reales, ojalá que en este conflicto puedan ponerse ya un punto final para que nos dediquemos a otras cosas. Y ojalá que al final del día pues tampoco se vaya a boicotear el resultado por haciendo uso de todo este proceso, ¿no? Que se diga que al final no se reconoce porque no se dieron los resultados a tiempo, porque las firmas sí fueron en papel. O sea, ya, yo cedo el resto de mi tiempo porque hemos hablado de esto tantas veces. Ya se te había terminado. No hay nada más que decir. Ana, efectivamente, pues el proceso, como dice Elisa, en el Congreso sigue, no se ha agotado el proceso legislativo sobre este decreto que se acaba de aprobar. ¿Qué más dirías tú de este tema? Lo comentaba Lisa, ¿puede entorpecer esto el proceso para una eventual consulta de revocación de mandato, este tipo de, digamos, discusiones? Sí, sin duda. Yo creo que, a pesar de que evidentemente no va a ser aceptado en público, pues sí hay una fuerte evidencia de que no solo en este caso, sino también en el tema de la consulta de expresidentes, pues el INE ha buscado mecanismos institucionales desde sus facultades para evitar que estas consultas se lleven a cabo, ¿no? Eso, pues obviamente es muy deleznable, y a mí me parece que cuando se habla de autoritarismo, de uso faccioso de las instituciones, etcétera, pues tiene más que ver con este tipo de situaciones que con las que en otros momentos se señala, ¿no? Efectivamente, como ya lo mencionaban mis compañeros, que creo que resumieron muy bien las cosas que yo tenía por decir, pues para este caso, obviamente, no podemos, no solo por la brecha digital que ya mencionaba Eder, sino que la app del INE para la recolección de firmas que se usó, por ejemplo, en las firmas para las candidaturas independientes en 2018, ¿no? Pues fue denunciada por varios aspirantes a la candidatura presidencial, ¿no? Entre ellos Ferris de Con, Bronco, Ríos Peter, e incluso Marichuy, que por cierto a Marichuy el tribunal le concedió recolectar las firmas en papel precisamente por todos los errores que denunciaron de esta app. Entonces, el INE argumenta que pues pueden tener errores. Incluso leía que una de las consejeras mencionaba que había errores a lo mejor con el llenado de los papeles, etcétera, pero también dentro de la aplicación pues había errores de que estuvieran legibles las credenciales del lector y un montón de otros errores más allá de los que tienen que ver con la conexión a internet que tiene la misma aplicación. Entonces, por supuesto que un proceso tan relevante como es la revocación de mandato, la consulta por la revocación de mandato, pues obviamente no puede y no debe estar ceñido a ese tipo de cuestiones, pero sobre todo el argumento más importante es el que ya también se mencionaba, que es pues el derecho igualitario que deberían tener todas las personas al acceso a la participación ciudadana en este y en cualquier proceso democrático, ¿no? Yo creo que en la consulta de expresidentes ya se laceró de manera importante con la falta de casillas en muchas de las secciones electorales, y ahora nuevamente se quiere hacer con este tema de no permitir las firmas en papel, ¿no? Entonces, pues primero el tema era que la aplicación funcionaba y ahora es que no se pueden contar. Entonces, la verdad es que me parece que es clarísima la agenda que tiene el instituto, y pues ojalá que a través ya sea del Congreso, bueno, el Senado o del Tribunal Electoral se puedan revertir y se pueda garantizar el acceso igualitario para todas las personas. Alfredo, finalmente, ¿cómo estás viendo tú el proceso para una posible consulta de revocación de mandato? ¿Qué esperar de esta discusión sobre este dictamen en el Senado?
Mira, yo entiendo el hartazgo de Lisa por el tema, pero la verdad es que hay un trasfondo bastante interesante, complejo y que tiene una historia que por lo menos yo la puedo contar desde una anécdota, porque la primera vez que para una candidatura independiente, para candidaturas independientes se autorizó la recolección de firmas fue en 2016 y en Ciudad de México constituimos varias personas, muchas personas de varias organizaciones y colectivos, un colectivo que se llamaba Tu Constituyente. Queríamos llegar a la constituyente de la ciudad a partir del ejercicio de recolección de firmas. Se pedían 73,792 firmas en aquel entonces y ahí sí no había nada. De hecho, la primera aplicación la diseñamos nosotros, se la presentamos al INE y se tardaron semanas en autorizar que se hiciera de esta forma. ¿Qué nos encontramos en el camino? Con un verdadero mercado de firmas, vivo, sonante, real, palpable. A mí nadie me cuenta, a mí personas, o incluso que están en la cuarta transformación, nos ofrecieron una serie de padrones para que nosotros nada más rellenáramos ahí. O sea, es que va a estar muy difícil. ¿En qué se concretó eso? Que al final de ese proceso, nuestras firmas, prácticamente el 90 y tantos % eran legítimas de personas que firmaron, las otras eran errores. Pero de los candidatos que sí acudieron a ellas, incluido aquel famoso Ismael Figueroa, el bombero corrupto, líder del sindicato de bomberos de Ciudad de México, que llegó recolectando firmas en 2 días, le empezaron a aparecer firmas a él y a otros candidatos, los que lo lograron, de personas que estaban en prisión o que habían fallecido, ¿no? Entonces, ese mismo fenómeno de cómo esos padrones, y eran números menores, o sea, si hubo quienes presentaron 100,000, a lo mejor tenían 4,000 de personas muertas o presas. Pues ese es lo que te refleja el hecho de la desactualización de esos padrones, donde lo vimos también en 2018 con las firmas que recolectaron Margarita Zavala y el Bronco, donde lo volvimos a ver recientemente en el ejercicio de consulta popular, donde aparecieron 6,000 personas en total, 6,000 firmas de ciudadanos fallecidos y 744 personas sentenciadas, 5,530 de fallecidas y 744 de sentenciadas. Bien. Por eso es un tema tan importante, porque saben los partidos políticos, absolutamente todos, que tienen estos padrones, que con la aplicación hay un nivel de seguridad extra para poder evadir que haya este tipo de falsificación y que se llenen los padrones como se llenan. Yo creo que el tema es bastante importante y que aún así en 5 años no se ha hecho nada para legislar bien cuando suceden estas cosas, porque hay un mercado que nadie lo está investigando y que por supuesto que es nocivo para este tipo de ejercicios de democracia. 20 segundos porque tenemos que ir a corte. Justamente el INE por eso valida. Estos 6,000 firmas que encontraron son de un universo de más de 2 millones de firmas para la consulta popular. Por eso son 6,000 personas de más de 2 millones. El INE hace su chamba de validar, pero eso no significa que no sea un método, justamente un método válido, necesario, justamente porque, como ya dijo Ana, la aplicación no funciona. Oye, a ver, no, pero mi pregunta para el alcance de todos. Bien, se terminó el tiempo de esta discusión del bloque. Si quieren podemos retomar la discusión, aunque como diría Lisa, ya pensábamos que ya estaba agotado el tema. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos ya con la paparrucha de esta noche. Y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.